Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo. Cuando hay a mí, cuando corres el lluvio, agua, yo agua, cuando corres el lluvio. No digas que has olvidado la pieza donde naciste, no digas que has olvidado la pieza donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo. Dicen que vuelves, volverás. Bonjour, nous sommes des élèves d'un lycée français et nous sommes en voyage en Bolivie et nous aimerions vous poser quelques questions. ¿Se puede introducir, por favor? Bien, mi nombre es Víctor Apaza Condori, estamos en Bolivia, departamento de La Paz, provincia Omasuyos y Cantón Santiago de Guata. Y la comunidad que estamos se llama Chuquiñapi. Bonjour, je suis Victor et j'habite en Bolivie, dans la commune de Santiago de Guata, dans le lieu exact qui s'appelle Chuquiñapi. ¿Desde cuándo trabajas en este lugar? Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Bien, la casa donde ustedes se han hospedado es de 1990, la construcción. Y de ahí simplemente se utilizaban para retiros de grupos parroquiales. Después, a medida que van pasando años, yo desde 2000 entré a vivir a la parroquia y desde los 2000 empecé cuando estaba en el colegio, ¿no? Y teníamos jóvenes, muchos jóvenes y como niños. Así que hemos visto que había mucha migración de las familias jóvenes porque nuestros jóvenes no habían venido mucho ya a la parroquia. Cette maison est construite depuis 1990. Donc il est arrivé vers 2000 quand il était encore au collège. Et les gens d'ici, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui partaient. Et c'était une maison pour les groupes paroissiaux. ¿Por qué quiso trabajar aquí? Pourquoi veux-tu travailler ici? Bueno, desde que hemos emprendido lo que es el turismo, el padre Leonardo Gianelli es un sacerdote italiano. Como he vivido siempre en la parroquia, entonces he tenido una experiencia distinta, digamos, ¿no? Con los italianos que llegaban y nos habían enseñado diferentes cosas como profesiones, todo aquello, y pienso que de ahí ha visto la cosa el padre Leo como guía, algo así. Entonces el padre Leo me ha invitado para que pudiera ser responsable de la casa, ¿no? Entonces, y también como guía. Donc en fait, le père Leonardo, qui est un prêtre italien, l'a invité à découvrir ce qu'était le tourisme ici, et donc lui a permis de devenir guide et d'être responsable de cette maison. ¿En qué consiste tu trabajo exactamente? En quoi consiste ton travail exactement? En este momento soy el encargado de la casa de retiros con un equipo, como han visto, ¿no? El chef, algunos guías y las señoras que nos están ayudando. Soy el responsable de la casa, ¿no? Entonces, estamos recibiendo turistas hace de 2 años atrás, digamos, como trabajamos con turismos de 100. Y nos ha costado llegar hasta acá como 8 años de trabajo, ¿no? Entonces, ahora estoy como responsable de la casa. Alors, il est responsable de la maison et il travaille en tant que guide il accueille aussi les touristes. ¿Y te gusta? Et tu aimes?
Sí, me gusta mucho. He descubierto algo. Bueno, en realidad no sabía, no pensaba llegar a este lugar este tipo de trabajo. Yo tengo mi esposa, tengo 4 hijos. Y pensaba trabajar simplemente de albañil, ¿no? Eso era mi pensamiento. Pero después el Padre me ha sorprendido y estoy muy contento y me gusta el trabajo que estoy haciendo. Maçon, d'accord. Ok. Donc oui, il aime beaucoup ce travail, mais au début, il pensait pas faire ça. Il pensait, parce qu'il a une épouse et 4 enfants, et il pensait faire maçon, mais le père l'a surpris, et donc du coup, ça lui a plu, et il a fini par faire ce travail. ¿Puedes explicar qué es este lugar y cómo se ha desarrollado? Pouvez-vous expliquer quel est ce lieu et comment s'est-il développé? El turismo, ¿no? Bien, como les decía, esta casa estaba para retiros. Después el Padre ha visto mucha migración de las parejas jóvenes y así pensó, el único objetivo que ha sido esta casa es para que no se vayan las parejas jóvenes hacia el Alto, Argentina, Brasil, se van muchos por motivos de que no hay muchas parcelas grandes, así que no tienen cómo ganarse el dinero, ¿no? Entonces buscan como puedan. Eso ha sido el trabajo y ahora estamos encajando bien en el sentido que de noviembre a marzo nos vienen los grupos de retiro, de marzo a noviembre, que es donde recibimos a los turistas y es donde no hay lluvia y podemos ofrecer la caminata que han hecho y los catamaranes, ¿no? Donc en fait finalement le prêtre Leonardo a fondé cette maison. Au début c'était pour lutter contre la fuite entre guillemets des couples qui partaient vivre ailleurs au Brésil ou plus loin dans le pays, parce que finalement ici il y avait des parcelles trop petites à cultiver, du coup ils gagnaient pas assez leur vie. Et du coup en fondant cette maison il a permis de développer le tourisme autour du lac Titicaca. Donc entre le mois de novembre et de mars, pendant la saison des pluies, ils se réunissent ici pour du coup tout préparer tout ça, et après mars finalement c'est le moment où ils accueillent les touristes et ils permettent du coup de faire comme nous avons fait du catamaran ou d'autres activités comme ça autour du lac, et nous permettent de découvrir le lac. ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? Quels sont tes objectifs pour le futur? Nuestro objetivo para el futuro es ser primero autosostenibles, ¿no? Por ahora no somos autosostenibles. El Padre Leonardo en lo que nos falta económicamente nos apoya todavía, ¿no? Y involucrar más jóvenes. En este momento tenemos 15 familias jóvenes involucrados fijamente en este proyecto. Pero fuera de eso, seguimos involucrando a otros jóvenes, como han visto en la tripulación, en el guiaje, como en la ayuda a la cocina. Somos muchos más jóvenes. Eso es muy importante resaltar en el sentido que el Padre Leonardo no es que él recibe toda la plata y se embolsilla, sino comparte toda la plata que recibimos, compartimos todos juntos del lugar, ¿no? Hay donde cuidan los catamaranes, hay una familia que se encarga a ver y lo damos a algo. En la otra comunidad también, así, ¿no? Tenemos muchas personas involucradas, y en lo futuro es un poquito más crecer más y involucrar más jóvenes y más comunidades también. Donc premièrement c'est premièrement devenir autosuffisant pour les jeunes d'ici et impliquer plus de jeunes dans le projet, parce que pour l'instant il y a 15 familles, pour pouvoir en impliquer davantage. Et il y a une famille pour l'instant qui s'occupe du catamaran, qui s'occupe du catamaran pour les surveiller, et tout l'argent gagné est partagé a todo el mundo, y c'est pour ça qu'il faudra en impliquer plus pour faire plus d'argent. Muchas gracias para esta entrevista y para permitirnos de descubrir este lugar muy bien. Merci beaucoup pour tout ça et de nous avoir fait découvrir
ce lieu magnifique et ces personnes. Vous êtes vraiment gentils. No, más bien agradecerles a ustedes por dedicarnos este tiempo, porque gracias a ustedes nosotros tenemos trabajo y podemos tener un sueldo digno. Espero que no sea la última, pues les invitamos que vuelvan pues para otra vez compartir y pasar juntos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Il nous dit que du coup, il nous remercie pour cette interview et il nous remercie aussi de venir ici parce que ça lui permet d'avoir du travail et il nous invite à revenir dans les années prochaines. Voilà. Adios. Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Mendes de Biran de Bergerac et nous sommes en voyage en Bolivie dans le cadre d'un échange avec le lycée franco-bolivien de La Paz. Hola, somos alumnos del Liceo Mendes de Biran en Bergerac en Francia. Hacemos un intercambio con el Liceo franco-bolivio de La Paz. ¿Se puede introducir, por favor? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Está bien, bienvenidos acá en Peñas. Yo soy Padre Antonio, soy un sacerdote de origen italiano, misionero, y vivo aquí desde 7 años y junto con los jóvenes, con las personas que viven aquí, estamos desarrollando algunos proyectos para el bien de este pueblo, de la gente de esta parte del altiplano. C'est le Père Antoine, c'est un prêtre, c'est un moine italien qui vit ici depuis 7 ans et qui avant vivait en Italie et il est ici pour aider les jeunes à apprendre, etc. Il développe plusieurs projets qui ont été mis en place pour développer justement des activités surtout consacrées pour les jeunes. ¿Puede describir este lugar, por favor? Pouvez-vous présenter ce lieu, s'il vous plaît? Está bien, en este momento estamos en esta iglesia, que es la iglesia de la parroquia. Es una iglesia muy antigua, del 1600, y una iglesia muy importante, a pesar que ahora el pueblo parece muy abandonado. El pueblo de Peñas tiene una importancia histórica muy grande, porque es el pueblo español al centro del altiplano, justo a mitad del camino entre la ciudad de La Paz y el lago Titicaca. Un tiempo el camino a pie, a caballos, pasaba por este pueblito y por eso aquí había soldados, juzgados, había la posibilidad de cambiar los caballos y por eso también esta iglesia tan grande, tan bonita. Donc il nous a dit que cette église est très importante ici, la population ici est très pauvre et il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un chemin qui est beaucoup emprunté, qui était beaucoup emprunté des gens qui allaient du lac Titicaca jusqu'à La Paz, El Centro, à l'Altiplano. Oui, donc ici. Donc ça permettait aux gens de venir pour pouvoir prier. Te voy a comentar unas cosas. Y el pueblo es especialmente importante a nivel de Bolivia, sobre todo en estos últimos años en que hay toda una fuerte revisitación de la historia del pueblo aymara. El pueblo aymara era alrededor del lago Titicaca. En el 1781 fue ejecutado aquí en la plaza el Tupac Atari, que fue el héroe que intentó por primera vez de la liberación en La Paz por parte de las colonias. Y el caudillo Tupac Atari fue ejecutado en la plaza, descuartizado por 4 caballos. Las piezas fueron enviadas en las diferentes provincias y este hecho queda como un hecho muy importante de la historia de Bolivia, sobre todo del pueblo aymara. Y por eso Peñas tiene esta importancia histórica. Donc il dit que le peuple ici est très important, particulièrement le peuple Aymara, et le village est très important parce que c'est elles qui ont écartelé Tupac Atari, qui était un héros qui a tenté de libérer La Paz. Desde cuando trabaja en este lugar? ¿Cuál es su papel?
Travaillez-vous ici et quel est votre travail? Yo trabajo aquí desde un poquito más de 7 años y soy sacerdote, entonces cuido de la parte de evangelización, de catequesis de estos países, pero como todos misioneros también tenemos siempre algunos proyectos que son de ayuda social, de ayuda a los más pobres, de ayuda en salud. Y aquí estamos desarrollando un proyecto un poco especial porque estamos trabajando para el desarrollo de este lugar a nivel turístico. Y por esa razón estamos formando unos jóvenes para que puedan ser guías de turismo, capacitados en los centros receptivos, y hemos abierto una pequeña universidad del turismo de aventura. Donc il est là depuis un peu plus de 7 ans. Alors il a déjà un rôle religieux, donc c'est lui qui s'occupe de la messe, de tout le rôle catholique. Après il a un rôle, il va aider les populations qui sont très pauvres, les populations locales, donc des projets qui sont sociaux, par exemple en développant le tourisme. Il nous a expliqué qu'il y avait une petite université où on apprenait justement... Oui, ici c'est tout simplement une école de tourisme où on apprend à des jeunes surtout à ce métier, et ce qui permet après de développer et à créer de l'emploi et des richesses. Oui, donc ici oui, il y a beaucoup de montagnes, donc ils apprennent à guider dans les montagnes. ¿Qué esperar para el futuro? Que envisagez-vous pour le futur? Para el futuro esperamos de poder formar una buena cantidad de jóvenes, y este lugar que en este momento es muy abandonado y donde hay un índice de pobreza muy alto en las familias, poder ayudar para que estos jóvenes trabajen con un trabajo digno, con un trabajo interesante como es ser guías de aventura, y que alrededor de este desarrollo turístico puedan trabajar también las familias con artesanías, con producciones de queso, con diferentes producciones. O sea, la idea es que este lugar, ahora pobre y abandonado, pueda en los próximos años desarrollar y dar trabajo a diferentes familias. Donc il aimerait aider les gens, particulièrement les jeunes qui partent beaucoup, et les pauvres, parce qu'ici le taux de pauvreté est très élevé. Il aimerait aussi lancer des productions, par exemple lancer des productions, le tourisme avec les guides, etc. Y también de producción de artesanal en tejido, y sí, también que un poquito pueda levantar la economía del lugar. Une production artisanale, production de souvenirs, etc. etc. Oui, pour qu'ils aient des travails différents et pas seulement le travail d'agriculteur. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Si las historias no sirvan es por tu gran ausencia, dicen que vuelve